Cordial saludo para todos en estos canales Conoce, Aprende y Defiende tu Fe Católica y Refugios Marianos Colombia por YouTube. Estos canales están dedicados para la evangelización dentro de nuestra Iglesia Católica y la apologética, la defensa de nuestra fe católica. Para hoy, en este video, los temas que vamos a desarrollar de aquí en adelante es relacionado a defender a Nuestra Señora la Virgen María de todas las calumnias que los protestantes le tienen a ella, y con todas esas calumnias para lograr conseguir adeptos católicos, aquellas personas que no se preparan para defender su fe católica. Entonces, por lo tanto, en unos segundos les voy a presentar estas diapositivas para que aprovechen este material. Quien les habla, su servidor y amigo de siempre, José Miguel Angulo. Entonces, preparémonos para iniciar este mini curso de apologética católica aquí en nuestros canales Conoce, Aprende y Defiende tu Fe Católica, y también nuestro canal alternativo Refugios Marianos Colombia. El tema para hoy: calumnias contra la Virgen María. ¿Qué es la apologética católica? La apologética católica es aprender a defender nuestra fe católica. Esa es la apologética, aprender a defenderla en base a la palabra de Dios, en base al catecismo de nuestra Iglesia Católica. Eso es lo que se llama apologética, aprender a defender nuestra fe. Y para eso están estos canales: Conoce, Aprende y Defiende tu Fe Católica, Refugios Marianos Colombia. Y le estamos obedeciendo a un papa que dijo: no defender la verdad es suprimirla, y no corregir el error es aprobarlo. Eso lo dijo San Félix III. Entonces tenemos que hacer obediencia en cuanto a ese mandato, aprender a defender nuestra fe católica. Hay que aprender. Aprovechen este material, aprovechenlo, y la recomendación, primero que todo, hay que hay que conseguir una libreta de direcciones o agenda, tal como la llamemos, y vamos anotando aquí en nuestra agenda las citas que se les vayan dando, las citas bíblicas, los textos sobre los temas. Por ejemplo, aquí en esta hoja podría ser sobre las imágenes, sobre la confesión, sobre que María no es virgen, los hijos de María, todas las calumnias que los protestantes nos dicen a nosotros los católicos, y también a la Virgen María, porque hoy nos vamos a dedicar a defender a Nuestra Señora la Virgen María. ¿Y cuáles son las calumnias contra la Virgen María, la Madre de Jesús? Tengo algunas: que tuvo más hijos, es una de las principales calumnias; que ella no es virgen, que no está en el cielo, es como cualquier mujer, que no es madre de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otras más, pero por ahora nos vamos a enfocar en estas, y el tema para hoy es sobre los hijos de María, los hijos de María. ¿Por qué razón? Porque los evangelios y algunos textos sagrados nos dicen que Jesús tiene hermanos. Entonces vamos a investigar a ver de qué se trata. Este video, su título principal va a ser Santiago, el hijo de María. Santiago, el hijo de María, esa es una calumnia que los protestantes tienen, porque si es hermano de Jesús, desde luego que va a ser hijo de María, porque los textos sagrados, los evangelios, algunos evangelios, nos dicen que Santiago es el hijo de María, los protestantes. ¿Y por qué digo protestante?
No digo hermanos separados, porque a ellos les gusta que uno les diga protestantes. Yo tuve un amigo pro pastor y a él no le gustaba que dijera hermanos separados. A él le gustaba era que le dijeran protestante, porque dice es que nosotros somos protestantes, protestamos contra la Iglesia Católica, contra la gran ramera, contra la gran prostituta, contra todo lo que dicen de feo y de malo contra la Iglesia Católica. Ellos, por eso dice es que protestamos contra la Iglesia Católica. Entonces les gusta que se les diga así. Bueno, entonces vamos a, después del Hijo de María, este es el tema, Santiago, el hijo de María, que los evangelios dicen que hay un Santiago hermano del Señor. Entonces, por lo tanto, los protestantes dicen que es hijo de María. Y vamos a ver si ese Santiago es hijo de María. Los mismos textos sagrados nos van a ayudar. El texto que ellos tienen como tema principal para decir que María sí tuvo más hijos es este de Marcos capítulo 6, versículo 3, donde dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Entonces aquí hay un Santiago que está diciendo que es hermano del Señor. Y además dice que, aquí Marcos dice que Jesús es carpintero, porque dice, ¿no es este el carpintero? Vea, Jesús el carpintero. Porque se cree y se sabe que la profesión de San José era carpintero. Entonces, al hijo de esta familia, al hijo mayor, entonces ahí dice, este es el carpintero. Y el texto nos está diciendo que es hijo de María, vea, y hermano de Santiago. Además de, aparte de Santiago, también dice que tiene un hermano José, hay un Judas y un Simón. Vea, José, Judas y Simón. ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Ese es el texto que tienen los protestantes para decir que María tuvo más hijos. Y hay otro, Mateo 13, 55, 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? Vea, tiene un hermano Santiago, un hermano José, un hermano Simón y un hermano Judas. ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Vea, ahí lo está rectificando Mateo, hablándonos que también tenía hermanas. ¿Y de dónde le viene todo esto? O sea, sus milagros y todo lo que hacía Jesús, ¿de dónde le venía? Ahí encontramos este texto que nos ayuda mucho también, Mateo. Entonces esos son los dos textos que tienen como textos principales los protestantes, el de Marcos 6.3, donde dice que Santiago es hermano del Señor, y Mateo, ahí también lo está diciendo. Hay otro texto que también nos dice que Santiago es hermano del Señor, pero ya no es un evangelio, es una carta. Es la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos 18 al 19. Y aquí este texto sagrado nos cuenta que San Pablo se fue para Jerusalén a conocer a Cefas. Nos dice, ¿y quién es Cefas? Cefas es el nombre arameo de Pedro. Cefas es el nombre arameo de Pedro. Entonces dice el texto sagrado en el versículo 18, 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Cefas, o sea, conocer a Pedro, con quien estuve 15 días, o sea, San Pablo estuvo 15 días con San Pedro o Cefas. Aquí lo dice el versículo 18. Y más adelante dice, en el versículo 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, o sea, no se encontró con ningún otro, solamente, aunque sí, dice aquí, aunque sí, a Santiago, el hermano del Señor.
sea, San Pablo nos está diciendo que vio a un apóstol y que es hermano del Señor. Vea, acá. Apóstol, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino sí a Santiago, aunque sí a Santiago. Otras versiones dice, no vi a ninguno de los apóstoles, sino solo a Santiago. Unos textos dicen, no vi a ninguno de otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Así sean algunas versiones. Entonces ahí tenemos tres textos que nos afirman: Marcos 6:3, Mateo 13:55-56, y Gálatas nos está diciendo que hay un Santiago que es hermano del Señor. Entonces los protestantes dicen, si es hermano del Señor, pues desde luego que es hijo de María. Es hijo de María. Entonces por eso el título de este video es Santiago, el hijo de María, según los protestantes. Entonces vamos a verificar si es verdad sí o no. ¿Quién nos ayuda para esa verificación? Para esa verificación nos ayuda los evangelios de Marcos y el evangelio de Mateo. ¿Qué nos dice Marcos? Nos vamos a buscar a ver ese Santiago, porque ya encontramos aquí en Gálatas vemos que es un apóstol y es hermano del Señor. Es un apóstol y hermano del Señor. Entonces vamos a buscar la lista de los apóstoles. Marcos 3:16-19 nos dice el texto, estos son los 12 que escogió el Señor. En primer lugar, Simón, a quien puso el nombre de Pedro. En segundo lugar está Santiago y su hermano Juan, vea, hijos de Zebedeo. Ese Santiago y ese Juan, el papá se llama Zebedeo, el padre, hijos de Zebedeo. A quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego llamó a Andrés, ese es otro, el cuarto en el orden de llamado, Andrés. Tenemos el otro apóstol, Felipe. Tenemos otro, Bartolomé. Tenemos el otro, Mateo. Otro, Tomás el incrédulo. Y hay otro Santiago, vea, dentro de la lista de los apóstoles, Santiago el hijo de Alfeo. Hay un Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Aquí vemos que hay un Santiago y aquí hay otro Santiago. Hay dos Santiagos en el cuerpo de los apóstoles, en el grupo de los apóstoles, en el grupo de los 12 hay dos Santiagos. Santiago, el hermano Juan, que su papá se llama Zebedeo, y Santiago, el hijo de Alfeo. Y Gálatas nos está diciendo que es hermano del Señor y es apóstol. Aquí ya encontramos y nos empieza a ayudar. ¿Sería que la Virgen María se casó con Zebedeo? ¿O sería que se casó con Alfeo? ¿Con cuál de los dos se casó María? O sea que estaríamos también confundidos, porque es que nosotros hasta este momento nos han enseñado los evangelios que María se casó fue con José. Entonces, por lo tanto, tendría que decir Santiago y Juan, los hijos de José, o Santiago, hijo de José. Ahí no dice de José, dice de Zebedeo o de Alfeo. Ahí empezamos ya a desmantelar esta gran mentira, esta gran calumnia. Ya empezamos a desmantelarla, porque encontramos la lista de los apóstoles, y entre la lista de los apóstoles tenemos dos Santiagos. Entonces, ¿cuál de los dos será el hermano del Señor? Si será el hermano de Santiago, el hermano de Juan, pero es que el papá se llama Zebedeo. O será el otro Santiago, pero es que la Biblia nos dice que es hijo de Alfeo. La Virgen María se casó con Alfeo o Zebedeo. Mentira, se casó con José. Ahí empezamos ya a desmantelar. ¿Qué nos dice Mateo? El otro texto sagrado donde nos da la lista de los apóstoles. Estos son los nombres de los 12 apóstoles, nos dice Mateo 10:1-4. Primero Simón, vea, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Vea, Pedro tenía un hermano también, Andrés. El otro, ahí sigue
Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Bueno, no lo confirma este evangelio de Mateo que Juan y Santiago son hermanos hijos de Zebedeo. Vean, estos dos son hijos del mismo padre. Está Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el que cobraba los impuestos para Roma. Vean, Santiago, el hijo de Alfeo, vuelve y nos lo rectifica el evangelio de San Mateo. Tadeo, el número 10. 11, Simón el cananeo vuelve y también nos confirma que hay un Simón que es cananeo, y Judas el Iscariote, el que después traicionó a Jesús. Ahí volvemos y nos ayuda a desmantelar esta gran mentira de los protestantes, de que los hermanos de Jesús que aparecen en la Biblia son hijos de María. Y nos ayuda mucho el de Santiago, porque primero que todo nos está diciendo San Pablo allá en Gálatas 1:19 que es un apóstol. Y ya buscamos la lista de los apóstoles y eminentemente encontramos los dos Santiagos, pero ahí estos dos Santiagos, los papás no coinciden con José. Tienen otros papás, Zebedeo y Alfeo. Bueno, entonces, ¿qué será lo que está pasando? ¿Por qué es que nos confunden tanto? ¿Por qué es que nos confunden estos personajes, los protestantes? ¿Por qué? Porque para ellos no han podido, porque son enemigos de la Virgen María. Son enemigos de la Virgen María y ellos lo que quieren es quitar a toda costa las verdades de nuestra Iglesia Católica. Y cuando nos dicen que es que la Iglesia Católica nos está engañando con este cuento de que la Virgen María es virgen y que no tuvo más hijos, vea, eso es una mentira de la Iglesia Católica, dicen estos personajes. Vea, ahí Jesús tiene más hermanos. Jesús tiene más hermanos. Y como tiene más hermanos, pues por lo tanto María no es virgen. Y aquí Juan 19:25, nos vamos a encontrar con un texto también que nos ayuda para poder empezar a desmantelar esta mentira. El Juan 19:25 dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre. ¿Cómo se llama la madre de Jesús? María, vean, María, su madre. Y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás. Vea, acuérdense muy bien de este nombre, María, esposa de Cleofás. Y María Magdalena. Habían 3 Marías en ese momento ahí junto a la cruz de Jesús. Juan también estaba ahí, Juan el evangelista Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Y ahí es cuando el Señor dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, como la Biblia dice ahí en ese texto, en Juan 19:25 y siguientes, dice hijo, porque Jesús le da el calificativo a Juan de hijo. Entonces también podría fácilmente decirle: si ve que Juan es hijo de Jesús. No demoran en salir algunos diciendo: si vea, ese es hijo de Jesús. Juan, el que estaba junto a la cruz, es hijo de Jesús, porque ahí dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Y a María le dijo: madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces, si ve que Juan es hijo de María, hasta dónde se llega la ignorancia. Bueno, entonces yo quisiera que analizáramos estos pedacitos por acá, donde nos ayuda mucho. Hice aquí unas figuritas. Yo hice estas figuritas de los 12 apóstoles para que nos ayuden. Aquí los hice en este gráfico. Entonces encontramos como primer lugar a Pedro, porque la Biblia siempre lo coloca en primer lugar a Pedro, el primado. Siempre lo nombra cuando en estos evangelios lo nombra de primera. Entonces, mira, aquí encontramos que Pedro y Andrés son hermanos, estos dos. Y el padre de estos dos señores, de Pedro y de Andrés, que Pedro no se llama Pedro, sino el nombre es Simón, el que le cambió por Pedro el nombre fue Jesús. Estos dos señores
su papá se llama Jonás. ¿Y dónde encontramos en ese texto? Lo encontramos en Mateo 16, 17. Bienaventurado tú, Jonás. Bienaventurado tú, Simón, es que dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Entonces quiere decir que Pedro es hijo de Jonás, el papá se llama Jonás. Mateo, pueden rectificar, pueden anotar estas citas bíblicas, Mateo 16, 17. Y su hermano Andrés, estos son dos hermanos. Aquí coloqué otras dos señores, a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo. Son hermanos también, porque la Biblia nos dice en Mateo y en Marcos que ellos son hermanos, estos dos. Felipe nos dice simplemente, la Biblia dice que Felipe, que Bartolomé, que Tomás, que es el incrédulo, lo tenemos acá, color amarillito, los identifiqué por colores. Y Mateo está aquí, que también tiene de nombre Leví. Ese Leví nos dice Marcos 2.14, pueden rectificar en sus Biblias, Marcos 2.14, que es hijo de Alfeo, y ahí lo nombra como Leví, y Leví viene a ser Mateo, porque ahí dice que el cobrador de impuestos. Entonces, si eso es así, Mateo y Santiago, el hijo de Alfeo, son hermanos, este de color rojo y este de color café o marrón, que es Mateo y Santiago, vendrían a ser hermanos, porque ahí lo dice la palabra de Dios, dice Leví, hijo de su padre Alfeo. Mateo 2.14, lo encontramos en Marcos 2.14. Marcos 2.14. Y aquí encontramos el Santiago, el de Alfeo, el esposo de Cleofás. Ve, aquí está el hijo de Cleofás, Santiago. Este señor, Santiago de Alfeo, Alfeo también quiere decir Cleofás, que es el que encontramos aquí, vea. El papá se llama Cleofás, que es el que encontramos aquí en Juan 19:25, dice que María, esposa de Cleofás, véalo, María, esposa de Cleofás. Entonces, por lo tanto, este señor, Santiago, hijo de Alfeo, o hijo de Cleofás, este señor Cleofás tiene una mujer, o la esposa, que se llama también María, y viene a ser pariente de la madre de Jesús. Por eso dice que es su hermana. Y aquí tenemos un dato, pues, que solamente nos lo dan los libros apócrifos, porque no hay un dato en un evangelio, sino en el evangelio apócrifo de Santiago. Nos dice que los padres de la Virgen María se llaman San Joaquín y Santa Ana. Nos dice el libro apócrifo del Evangelio de Santiago. Ese libro pues fue escrito sí en los primeros siglos, pero no fue dentro de los mismos apóstoles. Entonces nos dice este evangelio que esta pareja, los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, ellos no tenían hijos. Ellos no podían tener hijos uno de los dos tenía problemas. Había problemas para tener hijos. Y la Virgen María también llegó por promesa de un ángel. El ángel se le apareció a San Joaquín, y se le apareció también a Santa Ana. Y de ahí llegó esta niña, la Virgen María, que es la madre del Señor. Entonces, por lo tanto, esta pareja, San Joaquín y Santa Ana, no tenían más hijos, sino solo a la Virgen María. Pero si nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, encontramos que María tiene una hermana. Entonces, esa hermana, ¿cómo así? Si San Joaquín y Santa Ana eran estériles, no podían tener hijos, y la Virgen María llegó por una promesa hecha por el Señor, por el ángel, así como los padres de Sansón, porque los padres de Sansón tampoco no podían tener hijos, y Sansón es un hijo de promesa, el único hijo, Sansón.
¿Y por qué dice aquí que tiene una hermana y que se llama María, esposa de Cleofás? Entonces, esa tal hermana no es que sea una hermana hija de San Joaquín y Santa Ana, sino una pariente, porque en el lenguaje del pueblo judío, hermanos son todos los hijos de un mismo abuelo, tíos, primos y sobrinos. Tíos, primos y sobrinos en el lenguaje bíblico se dicen hermanos. En el Antiguo Testamento, hermanos para el tío. Al tío no se le decía tío, sino se le decía hermano. Al primo no se le decía primo, sino se le decía hermano. Tío, primos y sobrinos eran parientes, pero la palabra que se utilizaba era hermano. Entonces, por lo tanto, esta señora María, esposa de Cleofás, esta que encontramos acá en el Evangelio de San Mateo, esa viene a ser la mamá de este señor Santiago, hijo de Alfeo, que viene a ser Santiago el menor, dentro del cuerpo, el grupo de los apóstoles. Acá, donde encontramos el grupo de los apóstoles. Este Santiago que dice que es hermano del Señor, que lo dice San Marcos y lo dice también San Mateo, no es hermano de Santiago, viene a ser hijo aquí en San Juan, hijo de esta señora, María, esposa de Cleofás, que viene a ser pariente de la Virgen María, pariente, pero la Biblia dice que hermana de la Virgen María. Y hay otra cosa curiosa, porque aquí imagínense dos hermanas en la misma familia con el mismo nombre. Eso no podría ser, dos mujeres con el mismo nombre en una familia, digamos en una pareja de marido y mujer, o esposa y esposo. No podría ser, porque en ese entonces no existían los apellidos, existían los apodos. Por eso es que se dice, dicen aquí, este texto dice que Simón el cananeo, él era de cananeo, era cananeo. Judas Iscariote, por ejemplo, y le ponían apodos, porque no existían los apellidos. En ese entonces no estaban los apellidos dentro de los apóstoles. Y hay otra cosa curiosa también aquí en este texto, para que lo analicemos. Aquí, mire, analicemos esto, este texto de Mateo 13:56, cuando dice en el 55, no es este el hijo del carpintero. Vea, vamos a centrarnos en esta frase, no es este el hijo del carpintero. O sea, solo imagínense, si la Virgen María tenía más hijos, en ese momento tenía más hijos, porque estos evangelios no fueron escritos en el año 33, no, estos evangelios fueron escritos 35 o 40 años después de que Cristo murió. Después de que Cristo murió, que fue en el año 33, los primeros escritos bíblicos fueron después del año 50, en el 55, 60, 65. Empezaron a aparecer los primeros escritos. Entonces, a manera de una aproximación, que este evangelio, pongámosle el de Mateo, haya sido escrito en el año 60. Ya en ese entonces los hijos de María y los hermanos de Jesús eran unos jóvenes grandes ya. Y entonces, ¿por qué aquí el evangelio escribe? El evangelio escribe, dice, no es este el hijo del carpintero. Habla de uno, el hijo del carpintero. ¿Y cuál es el carpintero? José, el esposo de María. Lo miraban como el hijo, no miraban otro. Es entonces esas familias y todos ellos miraban el hijo, no miraban uno de los hijos, porque la palabra de Dios no puede tener errores. Tenía que decir el texto sagrado, uno de los hijos del carpintero. Tenía que decir así, ¿no es este uno de los hijos del carpintero? Vea, si ve que el texto sagrado no dice así, el texto sagrado dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Porque miraban uno en ese hogar, en el hogar de María, miraban solo uno, no miraban dos, no miraban tres, como le adjudican que son 6, que son 7, miraban uno. ¿No es este el hijo del carpintero? No es
María, su madre. Ahí les dejo para que reflexionen, porque ahí vamos desmantelando. Con esto ya estamos desmantelando esta gran mentira, estas calumnias contra Nuestra Señora la Virgen María. Aprovechen este material, como les dije, anoten, cómprense su libreta, cómprense su agenda, hagan su librillo y verán que podrán ayudar a la apologética, porque ahora nos toca prepararnos, porque nos toca refutar en la casa, con el hermano, con el papá, con la mamá, porque ahora ya no hay que ir muy lejos, es en la misma casa donde nos toca catequizar, porque ya el muchacho o la jovencita o la hermana, no, que la cogieron los evangélicos, los pentecostales, los testigos de Jehová, los mormones, los niños de Dios, los solo Jesús, bueno, llámense como se llamen, y ya le confundieron, ya les dijeron que en la Iglesia Católica los tendrían confundidos, que cómo así que el cuento que María es virgen si María tuvo más hijos, que cómo así que, y toda la cantidad de temas que hay que nos refutan para decirnos que la Iglesia Católica solo se la pasa es enseñando mentiras. Entonces, por lo tanto, aprovechen, como les estoy diciendo, háganse su libreta, tengan, porque de aquí en adelante este es uno de los primeros videos que estoy desarrollando. Después seguidamente voy a desarrollar otro, porque después por qué le dicen que no es virgen, por qué dicen que no está en el cielo, cómo así que como cualquier mujer, que ella no es madre de Dios. Entonces ahí tenemos material para cuando nos refuten y aprendemos, y vamos haciendo ahí en nuestra libretita de direcciones, vamos haciendo nuestro librillo. Por hoy les dejo, les invito para que ahí en la caja de comentarios comenten. Yo voy a dejar ahí un correo electrónico, también voy a dejar un número de WhatsApp si necesitan alguna pregunta, si tienen una inquietud o me refutan, me dicen no, lo que está diciendo ahí es mentira, eso es falso, eso no es así, eso deje de ser mentiroso, pues, pero a mí me tienen que, para decirme que es mentiroso, decirlo en base a la palabra de Dios, decirlo por la Biblia. Entonces, les agradezco inmensamente su apoyo. Suscríbanse a estos canales, Conoce, Aprende y Defiende tu Fe Católica, Refugios Marianos Colombia, y ánimo. Este es su servidor y amigo se despide, José Miguel Angulo, y hasta en otra oportunidad nos volvemos a encontrar aquí con los temas que quedan pendientes. Bendiciones para todos.